24 aniversario de su fallecimiento, ¿no? Y tenemos que reivindicar todos los objetistas, todo el legado que nosotros conocemos, y aparte debemos mostrarlo a toda la sociedad. Pablo Iglesias fue mucho más que nuestro fundador. Fue la persona que puso las bases de lo que después sería el movimiento obrero, de lo que después sería el movimiento socialista, y de lo que después sería en cascada la consecución de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de este país. Y por tanto, recuperar su figura se hace totalmente imprescindible por el papel tan importante que ha tenido en la emancipación de la clase trabajadora y en la consecución de los derechos de la ciudadanía de este país. En aquel tiempo que le tocó vivir, el desamparo de tantas familias humildes explica mejor que cualquier otro concepto el modo y el nivel de vida en el que se expandió el ideario socialista. Sabéis que en 1888 se fundó la UGT, de la cual Pablo Iglesias fue el promotor, ¿no? Cuando se creó la UGT hace 31 años, se trataba de crear una estructura sindical en la que pudieran caber todas las ideologías. La iniciativa partió de los propios trabajadores representando a sociedades de oficio, sin ninguna intervención política o partidaria. En la concepción socialista, los sindicatos tenían un papel específico y delimitado. Solo y exclusivamente la finalidad era mejorar en todos los aspectos, en todos los sentidos, la condición de trabajadores. Y ese es el objeto de nuestro sindicato, de la UGT. Mejorar las condiciones del trabajo, mantener estrechas relaciones con otras sociedades obreras, organizaciones obreras, y practicar con ellas el principio de solidaridad. Tales objetivos tenían que alcanzarse con la unidad de las personas trabajadoras, que poseemos la fuerza del trabajo, tenemos habilidades y conocimiento y además conformamos la mayoría social. Y en aquellos tiempos se encontraban en condiciones de inferioridad económica, política y jurídica con respecto al capitalismo. Esa situación es extrapolable también a nuestros días. Y los mecanismos fundamentales eran, cuando fuera necesario, apelar a la huelga bien organizada y recabando de los poderes públicos cuantas leyes favorezcan los intereses de los trabajadores. Así se consiguió la jornada de 8 horas, o la fijación del salario mínimo, ese que ahora el que tiene la sartén por el mango en Andalucía quiere quitar, y la igualdad de salario para obreros de uno y otro sexo. Pablo Iglesias, por su actividad sindical, ingresó en bastantes ocasiones en prisión. Aquí en Málaga, concretamente, durante los años 1894 y 95, cuando se convocó la huelga de la industrial malagueña, la fábrica de veado y de tejidos de algodón propiedad de la familia Arabio, estuvo ingresado. También, entre final de 1895 y febrero de 1896, también estuvo en la cárcel, arrestado 4 meses y un día de arresto mayor por injuria al gobernador de Málaga. Como sabéis, 131 años de nuestro sindicato supone una larga historia con momentos difíciles y muchas veces, ha habido también momentos trágicos. Hemos vivido 2 dictaduras, 3 monarcas, una república y más de 8 guerras. Como mis compañeros también van a hacer alguna referencia a Pablo Iglesias, lo que sí quiero decir es que nosotros, ya en la actualidad, tenemos que dejar bien definido cuál va a ser nuestro papel, tanto en el movimiento socialista como en el movimiento sindical. A nivel político y a nivel genérico del Estado, reclamamos que se derogue las reformas laborales, la de Zapatero y fundamentalmente la de Rajoy del 2012, porque la ultraactividad de los convenios, la prevalencia de los convenios de empresa frente a los convenios de sector, o el endurecimiento del Estatuto de los Trabajadores de algún artículo, de manera que, por ejemplo, permiten el despido, aunque esté justificado por enfermedad, todo ello perjudica notablemente a los trabajadores. Hay que derogar la reforma laboral, y no solo los aspectos más lesivos de la reforma. La reforma laboral no ayudó a la recuperación de empleo. Más de 1.280.000 puestos de trabajo se perdieron entre 2012 y 2013. Solo empezaron a recuperarse el empleo con la recuperación económica. Y como sabéis, fueron empleos en precario. Más del 90% eran empleos precarios. Hay que negociar un nuevo estatuto de los trabajadores, pero antes hay que derogar la reforma laboral. Y por eso tenemos que ser críticos con los partidos que son diferentes, antes de echar la papeleta que después de emitir el voto, porque cambian el sentido de su mensaje. Y en el mundo sindical, y voy concluyendo, debemos caminar potenciando nuestra propia identidad. Está muy bien lo del ideario del movimiento socialista y de UGT, de practicar el principio de solidaridad con otras organizaciones, pero nosotros
siempre tienen que estar los intereses de los trabajadores y, por supuesto, los intereses de los sindicatos, de la UGT. Muchas gracias, ¿eh? Y voy a darle la palabra al compañero David Conde, secretario general de FICA, Málaga. Gracias por la asistencia y bueno, la idea que nosotros teníamos los cuatro con la ejecutiva de la Unión era hacer un encuentro íntimo, un encuentro de los compañeros de UGT y las compañeras. No me miréis mal. Y que fuera un acto de nosotros, de la UGT, ya que Pablo Iglesias fue el fundador tanto del PSOE como de la UGT, pero siempre tenemos que ir, siempre tendemos a ir unos con otros de la mano, y nosotros tenemos nuestra identidad propia y nuestra autonomía. Y el hacerlo hoy, aquí los cuatro secretarios generales, con los compañeros y compañeras, pues el hecho de hacerlo solo para nosotros es un acto muy interesante y muy atractivo. No ha tenido la afluencia que esperábamos, pero bueno, como es el primero que hacemos, el primero nunca sale bien, no sale todo lo que esperamos. Yo he estado leyendo en estos días un poco de la historia de Pablo Iglesias, de la vida. Yo no conocía mucho a fondo el tema de Pablo. Pablo realmente se llamaba Paulino. Yo voy a decir cuatro cosas que me han llamado a mí la atención, no a nivel a lo mejor tanto sindical y tanto político y tal, sino a nivel como el Sálvame de Luz. Se llamaba Paulino. Él, cuando lo registraron en el registro civil, pues, hubo un funcionario y lo registró con el nombre de Pablo. Lo que pasa es que él no se dio cuenta hasta que no fue a recoger la partida de bautismo para librarse de la mili, porque él se libró de la mili porque era hijo de una viuda, ¿vale? Porque su padre falleció cuando él era un pequeño. Entonces, cuando fue a recoger la partida de bautismo, se dio cuenta que el funcionario le había puesto Pablo, pero realmente se llamaba Paulino, ¿vale? Una cosa que me llama la atención. También otra cosa que he leído que me ha gustado, o bueno, que me ha llamado, es que él vivió su vida con gran austeridad económica, siempre identificado con la pobreza de aquel momento. Durante mucho tiempo, cuando ella se trasladó a Madrid, porque yo desde jóvenes, la madre con los dos hijos, ellos eran dos hermanos, se trasladaron a Madrid. El hermano murió al poco tiempo de tuberculosis, en un hospicio, estaban ellos, metió la madre a los dos hijos en un hospicio. Pues cuando ella salió del hospicio y empezó a trabajar y tal, en el tema de la imprenta, ¿no? Pues ellos montaron una redacción que se llamaba El Socialista, donde hacían escritos y bueno, intentaban meter las cuñas sindicales y todo el tema político o sociolaboral, ¿no? Pues durante mucho tiempo estuvo viviendo en la redacción, porque no tenía medios para subsistir, ¿no? Y durante mucho tiempo su salario fue ese, el que daba la redacción. Luego ya se metió en política, fue concejal del Ayuntamiento de Madrid en 2 ocasiones y bueno, ya llegó a ser parlamentario hasta que falleció, ¿no? Y otra cosa que tampoco conocía es que cuando él falleció, a él le crearon un conjunto monumental en el Retiro. Cuando llegó la guerra civil, todo ese conjunto monumental lo destruyeron. Hubo unos jardineros del Retiro y tal que escondieron el busto, la cabeza de él la escondieron enterrada en el jardín del Retiro, en el parque, ¿vale? Y la taparon y la pusieron en un mapa marcado donde estaba la situación. El resto del conjunto monumental lo usaron para hacer la tapia del Retiro. Cuando en 1979, cuando ya acabó la dictadura y empezó la democracia, en 1979 el arquitecto y la familia del arquitecto que enterró aquella cabeza, cuando pasó el tema de la dictadura, le dieron el plano al secretario general del PSOE en aquel tiempo, ¿vale? Para que fuera a desenterrarlo. La desenterraron
y esa cabeza es la que está ahora mismo en calle Ferraz, en la sede del PSOE. ¿Vale? Eso es lo que yo quería contaros de cosas, anécdotas o cosas interesantes que me había parecido de Pablo Iglesias, que estamos hablando hoy de este hombre. Vale, así que muchas gracias. Siempre es bonito recordar detalles que no lo tengo demasiado, ¿eh? Va a hablar el compañero Antonio Solano, secretario de la CSMC de Málaga. Bien, muchísimas gracias por la asistencia a todas y a todos. Y yo también voy a seguir un poco, no es que nos hayamos puesto de acuerdo en lo que íbamos a decir, íbamos a intervenir simplemente y no teníamos absolutamente ningún tipo de guión, sino que libremente cada uno hablaba de lo que le parecía bien en el entorno de la figura de Pablo Iglesias. Yo por mi parte tengo que comentar varios hechos fundamentales de Pablo Iglesias y Málaga. Concretamente, la primera visita que Pablo Iglesias hizo a Málaga fue en la ya conocida, que tuvo muchísima repercusión nacional, que fue la huelga de campesinos de Tebas. En la huelga de campesinos de Tebas fue donde Pablo Iglesias vino en tren hasta Campillo, y imaginaros el tipo de medio que los compañeros de la huelga de campesinos tenían en la zona de Tebas, que desde Campillo a Tebas hicieron el viaje en burro. Varios burros que habían cedido los compañeros y llegaron a Tebas montados en burro cuando se inició esto. Después hay, en el entorno del fundador en Málaga, de Rafael Salinas, pues también hay algunos hechos, voy a comentar algún tipo de anécdota. Rafael Salinas era tonelero y trabajaba para los Larios, que era entonces uno de los principales bodegueros que había en Málaga en la época. Y en una de las huelgas de bodegueros que Ramón ha hecho referencia también, en esta huelga pues un poco la familia Larios lo llamó para hablar, que era el cabecilla de toda la movilización. Y a la salida, a un grupo cercano le dice: no comentéis nada, pero ¿qué es lo que ha pasado? La gente pasa como ahora, cuando entras en una negociación y sales fuera, tiene allí la gente que ha ocurrido. Dice: pues nada. Esta gente nunca jamás en la vida, creía yo, refiriéndose a su persona, que un burro valía tanto dinero. Ya habían intentado comprar la voluntad en esta zona. También deciros, es algo que yo creía que, pero a Rafael Salinas se le hizo una calle en Málaga. Y además ha pasado toda la dictadura y seguramente, pienso yo, que no caerían en que esa calle estaba dedicada al fundador de la UGT en Málaga. Calle Salinas es una calle pequeñita que va desde la Plaza del Obispo hasta la zona de Calle Larios. Y ahí tenemos todavía la calle de Rafael Salinas, que es un hecho que nadie recuerda, pero yo lo traigo a referencia. También comentar que todavía existe el lugar donde se fundó la UGT. En Madrid, en una zona cercana a la Puerta del Sol, en una bajada al lado de lo que es el Corte Inglés, existe todavía Casa Labra. Casa Labra, que fue el sitio donde se fundó la UGT. Yo os recomiendo, como activo lúdico festiva, que pasáis por allí. Yo, la primera vez que fui en el entorno de los años 70. En el entorno de los años 70 me acerqué por allí. Y allí las tapas son buenísimas, hay bacalao frito, bacalao rebozado, unos tacos de atún, pero es que cada vez que voy, a lo mejor voy con alguien, procuro llevarlo por allí y alguna labor de proselitismo haré. Y todavía siguen existiendo las mismas tapas, yo los recomiendo, si alguna vez vais por allí, que lo hagáis. Nada más y muchísimas gracias. Bueno, me toca a mí. Vamos a ver. Sobre todo es muy importante en la actualidad, en los momentos que estamos, ya lo ha dicho Ramón, lo ha dicho también David, lo ha dicho Antonio, conocernos. Hay una parte muy importante de los ciudadanos y las ciudadanas y de los obreros que no nos conocen. UGT no nace espontáneamente, nace porque había una serie de sociedades de oficio, concretamente 44 sociedades de oficio, que la mayoría de ellas estaban, esas sociedades de oficio, estaban situadas o en la zona de Castilla o en la zona de Cataluña. ¿Tiene su explicación? ¿Dónde estaba la zona industrial?
las políticas que se cambiaron, que antes pasaban por el sur, se cambiaron norte-norte, y entonces hicieron que todo lo que era una política industrial estaba en la zona de Castilla por cuestiones de la corte y en la zona de Cataluña por cuestiones industriales. Entonces, esas 44 sociedades de oficio decidieron que la lucha tenía que ser la unificación en la defensa de los intereses de todos los asalariados. Es que eso era fundamental. Porque no solamente era defender un convenio y un salario, es que aquello iba más. Era también llevar la voz al Parlamento para que hubiera políticas que a la clase trabajadora les beneficiaran. Tened en cuenta que estamos hablando en los momentos muy complicados. España también pasaba por un periodo complicado de que había sido un imperio a quedarse en nada. Todo eso hay que verlo en el contexto de la historia y ahí nace la UGT. Y nace la UGT como lo que hemos dicho, sociedades de oficio. Y nace además con una forma de trabajo. Nosotros, en nuestras manos, se da cuenta, no es la radicalidad, es lo que es la negociación pura y dura, y desde siempre hemos sido un sindicato que ha sido moderado en sus formas. En el fondo intentamos sacar lo que no, pero en sus formas siempre. Y además, y esto va por la actualidad, siempre hemos sido un sindicato centralista. Lo digo porque hay actualmente muchas formas de entender, y el sindicato es la UGT, eran las uniones, porque la UGT la componía la suma de esas sociedades obreras y las uniones. Posteriormente, muy posteriormente a la democracia, han llegado hacia nosotros lo que son las comunidades autónomas, que después se ha configurado el sindicato. Digo esto porque es muy importante hasta dónde llegamos y además dónde deben de recaer las propias políticas que hagamos desde la propia UGT. Mirad, y ahora voy a ir a una parte que Antonio ha hecho efectivamente un recorrido por Málaga. Málaga era una ciudad importante, muy importante, y fue desmantelada. Tan importante es que dos personajes, uno que era Rafael Salinas, efectivamente, que además este era toledero, como ha dicho Antonio, este fue el que fundó en Andalucía Oriental la UGT. Además del PSOE, la UGT, Andalucía Oriental. O sea que no era... Y además, el tercer congreso de la UGT de España vino a Málaga en 1892. O sea, Málaga tenía una importancia porque tenía una industria. Después ya sabemos lo que ha ocurrido con nuestra industria. ¿Dónde está? Cataluña, otra parte, País Vasco, que también tenía el norte, esa parte. Bueno, yo creo que a partir de ahí es verdad que se ha ido transformando el sindicato donde hemos llegado ahora mismo por motivos que es verdad que tenemos que dar servicio a los ciudadanos y las ciudadanas, y me refiero servicio es actualmente solo la UGT, y esto yo quiero que lo veamos como una cosa que no le damos importancia, y es, no somos un sindicato cualquiera. Nuestra forma de trabajo viene desde 1888 y eran dos cuestiones principales. Nuestra función no es la empresa. Si fuera solamente la empresa seríamos un sindicato corporativo. Nuestra función va más allá de la empresa. Y va más allá de la empresa que la sociedad. Mira, a mí, mientras que los compañeros y las compañeras han decidido, me toca representar a la Federación de los Servicios Públicos. Los servicios públicos, si tuviéramos que pagarle de nuestro dinero, si la UGT no existiera, no tendríamos dinero para pagar ni a los médicos ni a determinados colectivos. Esa es la grandeza que tiene UGT. UGT lucha por una sociedad donde tengamos servicios públicos de calidad, la enseñanza, la educación, una administración local más cercana, todo eso con otra particularidad, sin olvidarnos que es la negociación colectiva. Para nosotros la negociación colectiva, la lucha fundamental. No era por tener una mejor carpeta, no era por tener un mejor coche, la lucha era por tener lo que era una vida digna. Esa debe ser nuestra lucha, nuestra batalla. Y actualmente yo creo que hay que sumarle mucho más. Ya hubo compañeras en el siglo XX, a comienzos del siglo XX, que ya estaban en UGT dando la cara por la mujer. Mira, el otro día pasé un momento entre la vergüenza, el apuro y un poco de
de no comprensión. Nuestra bandera, que la llevaba yo, llevaba una bandera del Día de la Mujer, Día de la Violencia contra las mujeres, la violencia de género, que algunos ahora quieren llevarnos a otros tiempos. Se me acercó una compañera mayor, como yo, mayor, y me dijo que qué hacía la bandera esa ahí. Y le dije, no sé, esta bandera lleva más de 130 años. No sé dónde estaba tu compañero, pero nuestra bandera sí se gustaba. Por cierto, hemos hecho un almanaque con malagueñas, y aquí había una malagueña que ya era delegada sindical en 1930 y tanto. Pues mirad, otra de las cosas que también hay que hacerlo actualidad, y no debemos de aquí ni permitir ni esto en el tema de la igualdad, en el tema de los derechos de las compañeras. No es que le vamos a ayudar, no. Es que tenemos que estar al lado de ellas, son nuestros compañeras y además forman parte de nuestra sociedad, no nos tienen que agradecer nada. Es nuestra obligación como mujeristas que somos. Y otra de las partes que también yo creo que muchas veces nos olvidamos y no le damos importancia de la propia salud de los trabajadores y las trabajadoras. Si la negociación colectiva, el tema de las mujeres, de las compañeras y el tema de la salud laboral la potenciamos en los convenios, que no todo es dinero, yo creo de verdad que sacaremos a mucha gente de una vida que no es la más apropiada. Así que creo que nuestra lucha tiene que ser continua, no debemos dar la guardia y sobre todo hacerlo encima de las compañeras. Los 4 compañeros que estamos aquí, que nos toca la responsabilidad, uno de una federación, otro de la parte institucional como Ramón, el trasladar las gracias por el trabajo que hacéis, por lo que sufrís a veces que ni siquiera somos capaces a veces ni de comprender, porque ir a un centro de trabajo y que esté el chistoso de turno con el chiste de turno no tiene ninguna gracia, y ahí está. Entonces, desde aquí deciros que lo que os da falta, aquí estaremos nosotros. Que viva la mujer y que viváis vosotras y vosotros. Gracias. Pues muchas gracias, compañero Antonio y compañero David, por vuestras palabras, ¿no? Y ahora vamos a finalizar este acto pues escuchando nuestra internacional. Gracias a todos por habernos acompañado en este acto. Renovamos todas las trabas que